Amigas, amigos, en este momento Bolivia atraviesa por un momento bastante crítico, la verdad. Es muy lamentable lo que se está viviendo en Bolivia. Sube de tono el conflicto político entre el gobierno interino Yanine Áñez y la derecha contra el grupo del Movimiento al Socialismo, el partido político del expresidente Evo Morales, y cuyo candidato es Luis Arce. En medio de toda esta contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, es bastante preocupante que el gobierno de Bolivia decretó la calamidad pública por el COVID-19, pero esto no viene a parar la confrontación, el choque político que se está viviendo en este país suramericano. Mientras tanto, movimientos sindicales, campesinos, indígenas, sociales ya se están organizando para iniciar movilizaciones por la postergación de las elecciones para el próximo 18 de octubre. Por lo mientras lanzaron una huelga general, una huelga nacional. Quédate a conocer todos los detalles de lo que está pasando en este momento en Bolivia. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 28 de julio del 2020. La verdad, en Bolivia se vive un momento muy complejo. En este momento, la tensión política cada día va creciendo a raíz de la postergación de las elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, quien ya determinó que no hay cambio en esta decisión, van adelante. Y en este escenario, organizaciones sociales, sindicales, movimientos obreros ya comenzaron prácticamente a actuar, comienzan con una huelga general, en un momento te daré todos los detalles, pero también llama mucho la atención que la presidenta interina, Yanine Áñez, que a su vez es candidata a la presidencia, comienza el día de hoy sus actividades, reanuda sus actividades luego de haberse comprobado que tenía COVID-19 y comienza prácticamente su actividad lanzando una crítica muy fuerte en contra del movimiento al socialismo. Pero el contexto se da en esto que también el gobierno de Bolivia ya determinó, decreta calamidad pública por COVID-19. Es bastante lamentable, bastante angustiante lo que está viviendo este país hermano, Bolivia, y esto es lo que se ha dado a conocer. El gobierno interino de Yanine Áñez decretó estado de calamidad pública en todo el territorio nacional a fin de que se atiendan las necesidades económicas por los efectos negativos del COVID-19. Se declara calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus, establece el Decreto Supremo 4301 aprobado el 24 de julio. La medida permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el Banco Central de Bolivia la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación para implementar acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos de esta pandemia. Y bueno, hay que destacar que esto también propicia un choque político con la Asamblea Legislativa dominada por el MAS, el partido político de Evo Morales, toda vez que no le han aprobado esos créditos que ha solicitado la presidenta interina Yanine Áñez. Por eso es bastante preocupante todo esto que está ocurriendo, porque incluso el gobierno de facto ya retó a Evo Morales a que vaya a morir en las protestas contra el aplazamiento electoral. Así, hasta ese nivel está llegando la confrontación política. Y fue uno de los miembros del gabinete de Yanine Áñez, que en un momento te daré detalles, que instó al presidente Evo Morales a que regrese al país y participe en la primera línea de las marchas. Lo acusan de exponer a los manifestantes al COVID-19. Es bastante angustiante, bastante de verdad lamentable, preocupante lo que se está viviendo. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ya abogó para que se priorice la pacificación, la estabilidad, tanto política, social, económica de este país en medio de la contingencia sanitaria. Pero los llamados son en vano, porque la postergación de las elecciones con el argumento de esta pandemia vino a polarizar aún más la situación que se vive en este país.
Y es en este escenario que retan a Evo Morales a volver al país para arriesgar su vida en las protestas que impulsa. El gobierno interino de Bolivia desafió al expresidente Evo Morales a que regrese de Argentina para arriesgar su vida en las manifestaciones que está alentando contra el cambio de fecha de las próximas elecciones generales previstas ahora para el 18 de octubre. Le pedimos al expresidente Morales, que venga en primera línea a arriesgar su vida como lo están haciendo estos ciudadanos, a los que obliga a salir a las calles, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Reprochó este funcionario que sea el movimiento al socialismo de Morales el que esté poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, sacando a la gente a las calles a manifestarse en plena pandemia del coronavirus. Está claro que las instrucciones vienen desde Argentina, remarcó, apuntando directamente al líder indígena que está asilado en Argentina. En la misma línea se ha expresado el ministro de Gobierno Arturo Murillo: dejen de mandar a la gente a morir sin ningún motivo. Llamarlos a movilizarse es llamarlos a morir, declaró, y comentó que a los únicos que no van a matar el virus es a los cobardes que se esconden detrás del Twitter, en alusión a Evo Morales. Además, Murillo publicó una lista de miembros del MAS que se habrían enfermado de coronavirus. El ministro de Gobierno dijo que uno de ellos es el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y sostuvo que si no ha trascendido es porque se trata de un secreto de Estado, de acuerdo con el diario boliviano La Razón. Organizaciones sociales afines al MAS anunciaron movilizaciones contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de retrasar las elecciones presidenciales y parlamentarias del 6 de septiembre al 18 de octubre. Interrogado sobre dichas movilizaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, afirmó que no cambiarán la decisión de la autoridad electoral. Por otro lado, escuche usted esto, el Procurador General del Estado, José María Cabrera, informó que Bolivia solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitiera una opinión consultiva sobre la consideración de la reelección indefinida como un derecho humano. Cabrera dijo que la intención del gobierno boliviano es que la Corte determine los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia, en concreto sobre la reelección indefinida, que sea justificado por la necesidad de conseguir la eficacia en políticas públicas a largo plazo y como derecho humano. El Procurador General recordó que la grave crisis de la democracia boliviana tuvo origen en el desconocimiento y en la desobediencia al mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que establecía la prohibición de la reelección indefinida. Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana declara huelga general contra postergación de elecciones. A pedido de las organizaciones sociales de El Alto y de La Paz, de organizaciones nacionales, vecinales y juventudes, a partir de hoy martes 28 de julio, se declara la huelga general indefinida, anunció el líder de la COP, Juan Carlos Guarachi, en el cierre de un cabildo en la ciudad del Alto durante una jornada nacional de protestas. Radio Herbol informó que la COP había propuesto dar un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que revierta el reciente aplazamiento electoral, pero la presión de los manifestantes, que según otros medios era al menos de unos 20,000, precipitó la declaración inmediata de la huelga. La huelga indefinida fue declarada mientras el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales se mantenía como el único partido que exigía el cumplimiento de un acuerdo político de hace 2 meses que fijó las elecciones para el 6 de septiembre, tras 2 aplazamientos desde su fecha original el 3 de mayo. El cabildo en La Ceja, límite entre el Alto y La Paz, fue la acción decisiva de la marcha que había comenzado a media mañana y que culminó luego en el centro paceño a convocatoria de la COP y del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y Vecinales. La resolución anunciada por Guarachi incluía el inicio de huelgas de hambre y bloqueos de carreteras, según un calendario cuya coordinación estaba a cargo de sindicatos y organizaciones vecinales y campesinas de los 9 departamentos. El gobierno transitorio de Yanine Áñez trató de desacreditar la protesta con denuncias a lo largo de la mañana de que los marchistas serían principalmente productores de coca de otras regiones, supuestamente enfermos de COVID-19, que tendrían la intención de provocar contagios masivos.
El líder sindical rechazó estas acusaciones y reivindicó la protesta como un acto de defensa de valores democráticos, en especial el derecho a elegir gobierno mediante el voto. El problema en el país no es coronavirus, el problema es este gobierno incapaz que no ha hecho esa atención en el momento oportuno, afirmó Guarachi. Denunció que el gobierno pretendía prorrogarse con motivo de la pandemia, aseguró que había llegado el momento en que los movimientos sociales bolivianos dicen basta. Este pueblo unido va a luchar por el respeto a la democracia, la salud, la educación y la estabilidad laboral de los trabajadores, proclamó Guarachi al plantear el plazo de 72 horas que finalmente fue anulado por la huelga inmediata. Fuentes de la COBAT dijeron que por tratarse de una medida urgente surgida de un cabildo, la huelga indefinida y los bloqueos ganarían vigencia progresivamente a partir del 29 de julio. Por su lado, la presidenta interina Yanine Áñez y candidata a la presidencia reanudó sus actividades tras superar el COVID y lo hizo pues con un renovado ataque al movimiento al socialismo por la demora en la aprobación parlamentaria de créditos externos y el anuncio de pago anticipado de un aguinaldo para ancianos. Con su alusión a la Asamblea Masista, la gobernante se sumó directamente al enfrentamiento entre su gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS en torno a créditos contratados que no pueden ser utilizados por falta de aprobación parlamentaria. El MAS ha observado en particular un crédito del Fondo Monetario Internacional ya desembolsado al Banco Central de Bolivia, pese a que no fue aprobado por el Parlamento ni estaba respaldado por un contrato regular, según fuentes políticas. El partido opositor cuestionó también un supuesto condicionamiento de ese crédito a medidas de política económica. Y a través de su cuenta de Twitter, la propia Yanine Áñez dio a conocer esto. Te quiero contar que en el mes de agosto los adultos mayores podrán cobrar el aguinaldo en la renta dignidad. A pesar de los bloqueos de la Asamblea Masista, seguimos trabajando por el bienestar de los bolivianos. Este es su mensaje, escuchemos. Ya pasó más de una semana desde que hicimos el bono salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese bono a las familias. Por eso hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea. Vamos a adelantar el aguinaldo de la renta dignidad. Los que gozan de la renta dignidad reciben cada fin de año un aguinaldo. Nosotros hemos decidido adelantar y entregar ahora en agosto ese aguinaldo de la renta dignidad. Son más de 870,000 personas en todo el país. Ese aguinaldo adelantado se cobrará por banco, exactamente como se cobra la renta dignidad cada mes. Es tiempo de ayudarnos unos a otros. Y por su parte, Evo Morales en su cuenta de Twitter también dio a conocer estos mensajes. Los bolivianos vuelven a vivir la escasez, largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el coronavirus, sino por sobrevivir como puede, en total abandono. Y bueno, acompaña este mensaje, este video que estás viendo, eso es lo que está ocurriendo. Mira esa larga fila de personas que están viviendo ya la escasez en Bolivia, una imagen que de verdad es muy lamentable. Y también escribió estos mensajes: en lugar de dar datos ciertos sobre picos de contagio, el Ministerio de Salud dice, después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia recorrió fecha de elecciones a octubre, que este mes será de más contagios. Al gobierno de facto no le interesa la salud del pueblo, usa la pandemia con fines políticos. Con el decreto supremo número 4301 que declara a Bolivia en estado de calamidad, Yanine Áñez enajenará sin límite reservas internacionales del Banco Central para repetir el negociado de los respiradores. ¿Qué hizo con el dinero que ya recibió del Banco Central boliviano y donaciones recibidas? Y también afirmó: hemos recibido información muy preocupante sobre el traslado de francotiradores hacia el Alto y el trópico de Cochabamba. Las Fuerzas Armadas no están para atacar al pueblo que defiende los recursos naturales, sino para defender la soberanía y la independencia. Así es como está el panorama en este momento en Bolivia. Verdaderamente preocupante, inquietante, cómo está subiendo el tono de confrontación en este país suramericano. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.